Déjenme decirles algo que los medios corporativos no les están contando. En este preciso momento, mientras ustedes y yo hablamos, México está despegando una fuerza aérea militarizada que cambiará permanentemente el balance de poder en Norteamérica. No es una reforma policial, no es un ajuste administrativo, es la militarización completa del espacio aéreo de una nación entera y tiene todo que ver con lo que Estados Unidos teme perder en los próximos 10 años. Cuando hablamos de control aéreo, la mayoría de la gente piensa en helicópteros, persiguiendo narcotraficantes o drones vigilando la frontera. Eso es exactamente lo que quieren que piensen, pero la realidad es mucho más calculada, mucho más fría. Esta Fuerza Aérea Nacional está posicionada estratégicamente sobre algo que vale infinitamente más que cualquier cargamento de drogas: los yacimientos de litio más grandes desde el hemisferio occidental. Déjenme ser específico. En Sonora, justo donde México acaba de nacionalizar las reservas de litio, ahora hay una presencia aérea permanente. No ocasional, permanente. Estamos hablando de un corredor que vale desde Bacadehuachi hasta la frontera con Arizona. Exactamente donde están las concesiones mineras que Tesla, General Motors y otras corporaciones necesitan desesperadamente para sus baterías. Y aquí está lo que nadie les dice. Esos helicópteros y drones no están ahí para proteger al pueblo mexicano. Están ahí para garantizarle a esas corporaciones que su cadena de suministro no será interrumpida, ni por carteles, ni por protestas laborales, ni por comunidades indígenas que reclaman sus tierras. Ahora muevan su atención 1000 kilómetros al sureste. Guadalajara, el llamado Silicon Valley mexicano. ¿Saben cuántas fábricas de semiconductores se están construyendo ahí en este momento? 17. 17 plantas que van a producir chips para Intel, para Qualcomm, para todas las empresas tecnológicas que están huyendo de China. Y cada una de esas plantas, cada una, tiene ahora en su perímetro de seguridad la capacidad de solicitar respuesta aérea de la Guardia Nacional en menos de 12 minutos. 12 minutos. Eso no es vigilancia policial. Eso es protección militar de infraestructura estratégica. Eso es lo que hacen los países cuando están defendiendo activos que consideran vitales para su supervivencia económica. Y aquí está el detalle que debería mantenerlos despiertos por la noche. Estas rutas aéreas que México está militarizando no terminan en la costa del Pacífico. Sigan hacia los puertos: Manzanillo, Lázaro Cárdenas. Puertos que ahora están manejando un volumen de carga proveniente de Asia que supera por primera vez en la historia al tráfico comercial con Estados Unidos. México está reorientando su economía hacia el Pacífico, y esta fuerza aérea es el candado militar de esa reorientación. Está protegiendo la ruta física que conecta las fábricas chinas con el mercado estadounidense, pero sin que Estados Unidos controle un solo metro de esa cadena. Piénsenlo. China no puede volar libremente sobre territorio estadounidense, pero pueden enviar componentes a México, ensamblarlos en Guadalajara bajo protección militar mexicana y luego cruzarlos por tierra a Texas. Y durante todo ese trayecto, desde el puerto hasta la frontera, hay capacidad de vigilancia aérea que responde a Ciudad de México, no a Washington. Eso es un cambio geopolítico masivo que se está ejecutando bajo disfraz de seguridad pública. Y hay más. Los corredores que están vigilando no son aleatorios. Síganme en esto. Hay un corredor aéreo que va desde Veracruz, atraviesa Puebla, pasa por el Estado de México y termina en Querétaro. ¿Saben qué hay en esa línea? Todas, absolutamente todas las plantas automotrices alemanas en México: BMW,
Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz. Cada una de esas fábricas representa miles de millones en inversión europea. Y Europa le dejó muy claro a México una cosa: o garantizan seguridad militar para nuestras operaciones, o nos vamos a Vietnam. México respondió con helicópteros artillados y drones de vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es la respuesta. No reformas judiciales, no mejor capacitación policial. Militarización directa. Ahora escuchen esto porque es crucial. Esta arquitectura de control aéreo no es defensiva, es proactiva. México está enviando un mensaje a cualquier actor, ya sea criminal u organizado, que tenga la idea de interrumpir estos flujos económicos. El mensaje es simple. Tenemos la capacidad de verte desde el aire, rastrearte en tiempo real y neutralizarte antes de que llegues a tu objetivo. Eso no es policía comunitaria. Eso es doctrina militar, aplicada a protección de capital extranjero. Y funciona porque capital extranjero lo exige. Ninguna corporación transnacional va a invertir 30.000 millones de dólares en un país donde sus activos pueden ser secuestrados, saboteados o bloqueados en respuesta inmediata. Y ahora, permítanme llevarlos a donde esto se pone verdaderamente revelador. Porque todo lo que les acabo de describir, toda esta red de vigilancia aérea sobre el litio, semiconductores y plantas automotrices, tiene un nombre técnico en los documentos oficiales del Pentágono. Lo llaman corredor crítico de nearshoring. No es un término mexicano, es un término estadounidense. Y eso debería decirles todo lo que necesitan saber sobre quién realmente diseñó este sistema. Verán, hay un documento filtrado del Comando Norte de Estados Unidos, fechado en marzo de 2023, 8 meses antes de que México anunciara oficialmente la creación de esta Guardia Nacional Aérea. Este documento tiene un título bastante directo: Requerimientos de seguridad para infraestructura de reshoring en México. Y en la página 17 hay un párrafo que dice textualmente esto: la capacidad de respuesta aérea rápida sobre activos industriales críticos debe ser transferida a autoridades mexicanas con entrenamiento de estándar OTAN para evitar percepción de intervención extranjera. Léanlo de nuevo. Transferida a autoridades mexicanas. No desarrollada por México, transferida. Lo que estamos viendo no es México tomando una decisión soberana de militarizar su espacio aéreo. Estamos viendo a México ejecutando un plan de seguridad diseñado en Fort Sam Houston, Texas, financiado parcialmente con préstamos del Banco de Desarrollo de América del Norte y equipado con tecnología que viene de 3 países: Israel, Turquía y Estados Unidos. Cada dron Hermes 900 que vuela sobre Sonora fue fabricado en Elbit Systems, contratista principal del ejército israelí. Cada helicóptero Black Hawk estacionado en Jalisco tiene un costo de mantenimiento anual que México paga directamente a Sikorsky. Esto no es independencia militar, es subcontratación militar con bandera mexicana. Pero aquí está lo verdaderamente inteligente del diseño. Al poner uniformes mexicanos en los controles, al hacer que sea la Guardia Nacional quien opera estos sistemas, Estados Unidos logra algo que nunca podría lograr directamente. Logra militarizar la protección de sus cadenas de suministro en territorio extranjero, sin activar todas las alarmas antiimperialistas que se activarían si fueran marines estadounidenses volando sobre Querétaro. Es outsourcing de seguridad imperial. Y México acepta porque necesita esa inversión extranjera para mantener su economía funcionando, para evitar que millones más de personas crucen la frontera norte buscando lo que no pueden encontrar en casa. Ahora, volvamos a esos corredores estratégicos,
porque hay uno que nadie está discutiendo y que es absolutamente central: el Istmo de Tehuantepec. Esa franja de tierra de 200 kilómetros que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico. Los operadores lo llaman el corredor interoceánico. La prensa internacional lo llama la alternativa mexicana al Canal de Panamá. Pero lo que realmente es la apuesta geopolítica más audaz de México en un siglo. Y está completamente militarizada desde el aire. Les voy a dar números concretos. En el Istmo hay ahora mismo 7 bases de operaciones aéreas de la Guardia Nacional. 7. En un corredor de 200 kilómetros. Eso es una base cada 28 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, la frontera entre Estados Unidos y México, que mide 3.000 kilómetros, tiene 12 bases de la patrulla fronteriza con capacidad aérea. México está defendiendo el Istmo con una densidad de vigilancia aérea casi 3 veces superior a la que Estados Unidos usa para defender su frontera sur completa. ¿Por qué? Porque por ese corredor van a pasar, según las proyecciones del gobierno mexicano, contenedores valorados en 400.000 millones de dólares anuales para 2030. 400.000 millones. Eso es más que el Producto Interno Bruto de Noruega. Y aquí está el detalle geopolítico que cambia todo. Cada contenedor que pase por Tehuantepec, en lugar del Canal de Panamá, es un contenedor que no paga tarifas a Panamá, que no genera ingresos para las corporaciones estadounidenses que controlan la logística del canal y que no le da a Washington ningún apalancamiento sobre esa mercancía en tránsito. China lo entiende perfectamente. Por eso el Banco de Desarrollo de China acaba de aprobar un préstamo de 8.000 millones de dólares para modernizar los puertos en ambos extremos del istmo. 8.000 millones que vienen con una condición implícita: que México garantice militarmente la seguridad de esa ruta. Y México respondió exactamente como se esperaba, con helicópteros, con drones, con vigilancia satelital integrada. Sin pausa, manteniendo el ritmo analítico. Pero déjenme mostrarles dónde esto se vuelve verdaderamente siniestro, porque no estamos hablando solamente de proteger inversiones. Estamos hablando de crear lo que los analistas militares llaman zonas de exclusión económica. Y para entender qué significa eso en términos reales, tienen que mirar qué está pasando en las comunidades que viven dentro de estos corredores estratégicos. Tomemos el caso de la Sierra de Sonora. Ahí hay comunidades yaquis que han vivido en esas tierras durante siglos. Y ahora, de repente, hay helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolando sus territorios 3, 4 veces al día. No porque haya actividad criminal, sino porque debajo de esas tierras hay litio. Y esas comunidades, que tienen reclamos legales legítimos sobre esos territorios, se han convertido automáticamente en amenazas potenciales a la seguridad de la infraestructura minera. Nadie lo dice abiertamente, claro, pero cuando ves que cada protesta pacífica de comunidades indígenas ahora es monitoreada desde el aire, cuando ves que líderes comunitarios reportan seguimientos con drones después de reuniones públicas, entiendes perfectamente qué está pasando. La militarización no está ahí para proteger a los ciudadanos. Está ahí para proteger contra los ciudadanos que podrían interrumpir la extracción de recursos. Y esto no es paranoia, es política documentada. Hay un memorándum interno de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, fechado en julio de 2024, que establece protocolos de vigilancia preventiva sobre movimientos sociales en zonas de interés estratégico. Vigilancia preventiva. Movimientos sociales. Traduzcan eso. Significa espiar a tu propia gente,
porque podrían organizarse para defender sus tierras, su agua, su forma de vida. Y lo hacen desde el aire, porque es más eficiente, porque es menos visible, porque un dron a 2000 metros de altura no genera el mismo escándalo mediático que un convoy de soldados bloqueando una carretera. Ahora, muevan su atención hacia el centro del país. Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, la zona industrial más densa de toda Latinoamérica. Ahí hay algo que llaman el polígono automotriz. Suena técnico, casi inocente, pero lo que realmente es un área de 12.000 kilómetros cuadrados donde están concentradas 43 plantas de manufactura automotriz. 43. Y dentro de ese polígono, desde enero de 2025, opera lo que internamente llaman protocolo de respuesta inmediata. Eso significa que cualquier bloqueo carretero, cualquier huelga notoria, cualquier manifestación que interrumpa el flujo de producción, activa automáticamente un despliegue aéreo de reconocimiento. No intervención directa, no todavía. Primero te observan, te filman, identifican líderes, rastrean movimientos. Y toda esa información va directamente a un centro de comando conjunto, donde están sentados, lado a lado, oficiales de la Guardia Nacional y representantes de las cámaras industriales. Sí, escucharon bien. Representantes del sector privado, con acceso directo a inteligencia militar sobre movimientos laborales. Eso es la fusión completa entre poder corporativo y poder militar. Y está pasando en México en este momento, mientras hablamos. No es futuro distópico, no es exageración. Es el modelo operativo actual. Y funciona porque las corporaciones lo financian. Cada empresa que opera dentro del polígono automotriz paga una cuota de seguridad regional que va directamente a un fondo administrado por la Secretaría de Seguridad. Oficialmente es voluntario, pero todos saben que si no pagas, tu planta no recibe el mismo nivel de protección. Es extorsión institucionalizada con un informe oficial. Y ahora llegamos a la parte que conecta todo esto con lo que mencioné a principios sobre el colapso del modelo estadounidense. Porque verán, durante décadas, Estados Unidos tuvo acceso prácticamente ilimitado al espacio aéreo mexicano para operaciones antinarcóticos. Aviones de vigilancia estadounidenses volaban libremente, compartían información con agencias mexicanas seleccionadas, básicamente controlaban el flujo de inteligencia. Pero algo cambió radicalmente en los últimos 3 años. México empezó a decir no. No sobrevuelos, no operativos autorizados, no operativos coordinados sin aprobación presidencial, no compartir información de inteligencia en tiempo real. ¿Y saben qué pasó? Estados Unidos perdió visibilidad. Perdió la capacidad de rastrear movimientos, de interceptar comunicaciones, de anticipar rutas. Y esa pérdida de visibilidad es precisamente lo que está detrás de la crisis de fentanilo, que tiene aterrorizado al Congreso estadounidense. No pueden detener lo que no pueden ver. Y México decidió que su espacio aéreo es soberano, que la inteligencia que generan sus propios sistemas no se comparte automáticamente con Washington. Es un cambio sísmico en la relación bilateral. Y la respuesta de Estados Unidos ha sido intentar compensar esa pérdida de acceso incrementando dramáticamente su vigilancia satelital y sus operaciones de inteligencia desde territorio estadounidense, mirando hacia el sur. Pero aquí está el problema fundamental para Washington. Los satélites pueden ver, pero no pueden actuar. Y en el negocio de la interdicción de drogas, el tiempo entre detección y acción es todo. Cuando la DEA tenía acceso directo al espacio aéreo en México, podían ver un cargamento moverse desde Sinaloa a la frontera
y coordinar una interceptación en cuestión de horas. Ahora, para cuando procesan la información satelital, la analizan, la envían a través de los canales diplomáticos correctos y esperan que México decida actuar o no actuar. Ese cargamento ya cruzó la frontera, se distribuyó en Phoenix y está en las calles de Ohio. El fentanilo que está matando a 100.000 estadounidenses al año no fluye porque México sea incapaz de detenerlo. Fluye porque México decidió que detenerlo no es su prioridad máxima. Y esa decisión no es caprichosa, es completamente calculada. Porque mientras Estados Unidos está obsesionado con el fentanilo, mientras gasta miles de millones en tecnología de detección y presiona para operativos conjuntos, México está usando su nueva capacidad aérea para algo completamente diferente. No está cazando narcotraficantes, está protegiendo inversiones. Y desde el punto de vista de la élite política y económica mexicana, esa es una decisión perfectamente racional. El fentanilo que cruza a Estados Unidos no desestabiliza al gobierno mexicano. Pero una fábrica de Tesla cerrada por inseguridad, eso sí desestabiliza. Una planta de BMW evacuada por secuestros, eso colapsa la narrativa de México como destino seguro para nearshoring. Entonces, lo que México hizo es brillante desde una perspectiva cínica. Le dijeron a Estados Unidos: sí, tenemos una Guardia Nacional Aérea moderna, bien equipada, operando 24/7. Pero la usamos según nuestras prioridades nacionales, no las suyas. Y las prioridades nacionales de México, déjenme ser claro, son las prioridades de las corporaciones que están invirtiendo aquí. No son las prioridades de los campesinos que cultivan amapola, porque no tienen otra opción de supervivencia. No son las prioridades de las comunidades costeras que ven pasar los barcos cargados de precursores químicos desde China. Son las prioridades de Volkswagen, de Tesla, de Samsung, de todas las corporaciones que amenazaron con irse si no había garantías militares de seguridad. Y Estados Unidos está atrapado, porque si presionan demasiado fuerte, si amenazan con sanciones o restricciones comerciales, México puede simplemente profundizar su relación con China. Y China está esperando exactamente eso. Ya tiene 8.000 millones invertidos en el corredor interoceánico. Tiene plantas de ensamblaje de vehículos eléctricos en Nuevo León. Tiene contratos firmados para suministrar toda la tecnología 5G de las nuevas zonas industriales. China no necesita acceso militar al espacio aéreo mexicano, solo necesita que Estados Unidos no lo tenga. Y cada vez que Washington presiona a Ciudad de México sobre cooperación antinarcóticos, cada vez que amenazan con certificaciones de derechos humanos o revisiones del TIMEC, empujan a México 1 centímetro más cerca de Beijing. Ahora, aquí está lo que realmente mantiene despiertos a los estrategas del Pentágono. México está comprando drones turcos, no estadounidenses, turcos, los Bayraktar TB2, los mismos que Ucrania usó con efectividad devastadora contra tanques rusos. ¿Por qué turcos? Porque vienen sin las restricciones que Estados Unidos pone sobre su tecnología militar. Cuando compras un dron estadounidense, viene con su supervisión estadounidense, con técnicos estadounidenses, con software que puede ser desactivado remotamente si Washington decide que no le gusta cómo lo está usando. Los drones turcos no tienen esas ataduras. Los compras, son tuyos. Haces con ellos lo que necesites. Y lo que México necesita es capacidad de vigilancia y ataque que no dependa del visto bueno de nadie en Washington. Y no se equivoquen sobre qué significa capacidad de ataque. Estos no son drones de reconocimiento solamente. El Bayraktar TB2
puede cargar 4 misiles guiados. México oficialmente dice que los usa para neutralizar objetivos de alto valor en operaciones antinarcóticos, pero esos mismos sistemas pueden neutralizar cualquier cosa que el gobierno defina como amenaza. Un bloqueo de carretera, una ocupación de tierra cerca de una mina, un grupo de manifestantes en un puente estratégico. La tecnología no discrimina, solo ejecuta órdenes. Y aquí está el detalle que cierra el círculo. Todo este despliegue, toda esta arquitectura de control aéreo, está siendo presentada al público mexicano como una victoria de soberanía nacional. Ya no dependemos de Estados Unidos para nuestra seguridad. Ahora controlamos nuestro propio espacio aéreo. México decide, no Washington. Y hay verdad en eso. México sí recuperó control sobre su espacio aéreo. Pero la pregunta que nadie está haciendo es, ¿control para quién? ¿Control para el pueblo mexicano? ¿Control para garantizar que las corporaciones transnacionales puedan extraer recursos y explotar mano de obra sin interrupciones? Porque miren los números reales, los que no aparecen en los comunicados de prensa oficiales. El presupuesto de la Guardia Nacional para capacidades aéreas en 2025 es de 4.200 millones de pesos. 4.200 millones. Para ponerlo en contexto, el presupuesto completo para clínicas rurales en todo el país es de 3.800 millones. México está gastando más en helicópteros que vigilan corredores industriales que en atención médica para 18 millones de personas en zonas rurales. Esa es la elección real. No es seguridad versus inseguridad. Es capital extranjero versus necesidades básicas de la población. Y lo perverso es que esto se vende como progreso, como modernización. Los funcionarios dan conferencias de prensa mostrando los nuevos drones, los helicópteros artillados, las pantallas con mapas digitales y rastreo en tiempo real. Todo se ve impresionante, todo se ve de primer mundo. Pero nadie pregunta por qué una nación con 43% de su población en pobreza está invirtiendo miles de millones en tecnología militar de punta. Nadie pregunta por qué los mismos recursos no se destinan a crear empleo real, a desarrollar industrias que beneficien a las comunidades locales, a invertir en educación que permita a los jóvenes tener opciones más allá de trabajar en una maquiladora o unirse a un cartel. La respuesta es simple pero brutal, porque el modelo económico que México adoptó no necesita que la mayoría de su población prospere. Solo necesita que no interrumpa. Necesita estabilidad suficiente para que los contenedores sigan fluyendo, para que las líneas de ensamblaje sigan operando, para que los embarques de litio salgan a tiempo. Y esa estabilidad se garantiza desde el aire, con vigilancia constante, con capacidad de respuesta rápida, con el mensaje implícito pero claro de que cualquier interrupción será tratada como una amenaza a la seguridad nacional. Y ahora déjeme conectar esto con algo que va a sonar contradictorio, pero que es absolutamente central para entender la estrategia completa. Esta Guardia Nacional Aérea, con toda su tecnología de punta, con todos sus drones israelíes y turcos, es fundamentalmente ineficaz contra el crimen organizado tradicional. Los carteles siguen operando. Los laboratorios de fentanilo siguen produciendo. Las rutas de tráfico siguen funcionando. ¿Por qué? Porque los carteles no necesitan controlar espacio aéreo. Ellos ya aprendieron a operar bajo el radar, literalmente. Usan drones comerciales baratos, túneles, lanchas rápidas, corrupción de funcionarios locales. Toda esta arquitectura militar aérea es prácticamente irrelevante para detener el tráfico de drogas.
Pero esa irrelevancia no es un fracaso del sistema, es una característica del sistema, porque el objetivo nunca fue detener el narcotráfico. El objetivo fue crear la apariencia de control estatal mientras se protege selectivamente los activos que realmente importan para el modelo económico. Es un teatro de seguridad a escala masiva y funciona porque satisface múltiples audiencias al mismo tiempo. Le dice a Estados Unidos: miren, estamos invirtiendo en seguridad. Le dice a las corporaciones: sus inversiones están protegidas militarmente. Le dice al público mexicano: somos un país soberano con fuerzas modernas. Y mientras tanto, el fentanilo sigue fluyendo. Los carteles siguen armados. La violencia sigue cobrando 30.000 vidas al año. Ahora, aquí está donde esto conecta con dinámicas globales que van mucho más allá de México, porque lo que estamos viendo es la emergencia de un nuevo modelo de Estado en el siglo XXI. Un Estado que ya no pretende servir al interés público general. Un Estado que abiertamente prioriza la protección del capital transnacional sobre cualquier otra función y usa capacidades militares sofisticadas no para defender fronteras o ciudadanos, sino para defender flujos económicos y cadenas de suministro. Este modelo está siendo observado muy de cerca por gobiernos en toda América Latina. Brasil ya anunció que va a crear una fuerza aérea especializada para proteger la infraestructura de la minería. Pero todos saben que infraestructura significa proyectos mineros y de agronegocios, no el bosque en sí. Colombia está expandiendo sus capacidades de vigilancia aérea en regiones donde hay grandes plantaciones de palma africana y proyectos de hidroeléctricas. Argentina está militarizando las zonas del litio en el norte. Es el mismo patrón repitiéndose. Y en todos los casos se presenta como respuesta al crimen organizado, al narcotráfico, a la inseguridad. Pero cuando analizas dónde se despliegan esas fuerzas, qué áreas priorizan, qué tipo de amenazas neutralizan primero, la verdad se vuelve obvia. Cambia el enfoque, manteniendo la intensidad. Y lo que hace que este modelo sea tan peligroso, tan difícil de confrontar políticamente, es que viene envuelto en el lenguaje de progreso tecnológico y eficiencia administrativa. Cuando el presidente presentó la Guardia Nacional Aérea, no habló de proteger inversiones extranjeras. Habló de modernización institucional, de capacidades del siglo XXI, de México como potencia regional. Y la izquierda tradicional, mucha de ella, aplaudió, porque sonaba a fortalecimiento estatal, a recuperación de soberanía frente a Estados Unidos. Pero lo que realmente están aplaudiendo es la construcción de un aparato represivo sofisticado que puede ser usado contra cualquiera que desafíe el modelo económico extractivista. Y aquí está el truco político más inteligente. Al militarizar bajo un gobierno que se presenta como progresista, como nacionalista, como antiimperialista, se neutraliza gran parte de la oposición que normalmente vendría desde la izquierda. ¿Por qué criticar la militarización cuando viene de un gobierno que dice estar defendiendo la soberanía nacional? ¿Cómo oponerse a la vigilancia aérea cuando el discurso oficial es que está protegiendo proyectos nacionalizados como el litio? Es una maniobra brillante desde el punto de vista de poder. Cooptas el lenguaje de la izquierda para implementar políticas que benefician al capital transnacional. Y mientras tanto, los costos reales de esta militarización los están pagando las comunidades más vulnerables. Hay reportes documentados por organizaciones de derechos humanos de desplazamientos forzados en Chiapas, justificados como operativos de seguridad en zonas de tránsito estratégico. Familias enteras
evacuadas de tierras donde han vivido generaciones, porque esas tierras ahora están en la ruta de un proyecto de infraestructura que necesita zonas de seguridad ampliada, y cuando tratan de resistir, cuando intentan organizarse legalmente para defender sus derechos, se encuentran con que hay drones fotografiando sus reuniones, que hay registros de sus movimientos, que de repente hay investigaciones por posibles vínculos con actividad criminal. Es criminalización selectiva, habilitada por tecnología militar. Y no estoy especulando, hay casos concretos. En Oaxaca, 3 líderes comunitarios que se opusieron a un proyecto minero fueron detenidos en 2024 bajo acusaciones de obstrucción a infraestructura estratégica. La evidencia presentada incluía fotografías tomadas por drones de la Guardia Nacional de Reuniones Comunitarias completamente legales. Esas imágenes fueron usadas en corte para argumentar que había organización criminal, porque más de 50 personas se reunieron para discutir sus derechos territoriales. 50 personas en una asamblea comunitaria ahora califican como amenaza a la seguridad nacional, si esa asamblea está cerca de un yacimiento de litio o una planta automotriz. Eso es lo que sucede cuando fusionas capacidades militares con objetivos económicos corporativos. La categoría de amenaza se expande para incluir cualquier cosa que pueda interrumpir la rentabilidad. Una huelga es amenaza, una protesta es amenaza, una demanda legal es amenaza, y todas pueden ser vigiladas, rastreadas, documentadas desde el aire, sin que las personas involucradas siquiera sepan que están siendo monitoreadas. Es vigilancia masiva, sin necesidad de orden judicial, sin supervisión civil real, sin transparencia sobre cómo se usa esa información. Y aquí está la conexión directa con lo que hablamos sobre el colapso del modelo estadounidense. Cuando Estados Unidos tenía acceso al espacio aéreo mexicano, al menos había cierta presión internacional, ciertos estándares de derechos humanos que tenían que respetarse nominalmente porque había ojos estadounidenses observando. No porque Estados Unidos sea defensor de derechos humanos, seamos claros, sino porque el Congreso estadounidense necesita poder decir que la cooperación de seguridad respeta ciertos estándares básicos. Pero ahora que México opera completamente de forma independiente, esa presión desaparece. No hay supervisión extranjera, no hay reportes a organismos internacionales. Es un sistema cerrado donde el gobierno mexicano ha decidido unilateralmente qué constituye amenaza, cómo responder y qué información compartir o no compartir con el público. Y Estados Unidos, paradójicamente, perdió su principal herramienta de apalancamiento sobre las prácticas de seguridad mexicanas en el momento exacto en que esas prácticas se volvieron más opacas y potencialmente más abusivas. Es una ironía histórica perfecta. Washington pasó décadas presionando por la militarización de la guerra contra las drogas en México. Y ahora que México finalmente militarizó completamente, usando exactamente el tipo de tecnología y doctrina que Estados Unidos promovió, Washington descubre que no controla cómo se usa esa militarización. El genio salió de la botella, pero no responde a quien lo invocó. Y las corporaciones estadounidenses, las que están invirtiendo miles de millones en México, no tienen problema con esto. De hecho, lo prefieren. Porque un sistema de seguridad controlado por México, pero diseñado para proteger inversiones extranjeras, es mucho más eficiente que depender de presión diplomática estadounidense cada vez que hay una amenaza. Las corporaciones pueden negociar directamente con autoridades mexicanas, pueden pagar esas cuotas de seguridad que mencioné, pueden tener acceso directo a la información de inteligencia
sobre amenazas a sus operaciones. Es privatización de la seguridad nacional, disfrazada de soberanía estatal. Y déjenme mostrarles exactamente cómo funciona esta privatización en la práctica, porque los detalles son absolutamente reveladores. Existe algo que se llama Mesas de Coordinación Regional para Protección de Inversiones. No van a encontrar mucho sobre esto en medios públicos, porque opera deliberadamente bajo el radar. Pero estos son foros donde se reúnen mensualmente comandantes regionales de la Guardia Nacional con representantes de las principales cámaras empresariales. Y en esas reuniones, las corporaciones literalmente presentan mapas de sus operaciones, identifican sus puntos vulnerables y solicitan protocolos específicos de vigilancia aérea. No estoy inventando esto. Hay minutas filtradas de estas reuniones. En una de ellas, de septiembre de 2024 en Monterrey, un representante de la Asociación de la Industria de Manufactura solicitó textualmente incremento de sobrevuelos nocturnos en el corredor Acapacheca, Nuevo León, debido a actividades sindicales no autorizadas. Actividades sindicales no autorizadas. Eso significa trabajadores intentando organizarse para mejores condiciones. Y la respuesta de la Guardia Nacional, documentada en la misma minuta, fue: se incrementa la frecuencia de patrullaje aéreo de 6 a 6 en zona solicitada. El Estado mexicano, usando recursos públicos, equipamiento militar comprado con impuestos, para intimidar trabajadores que intentan ejercer derechos constitucionales. Eso es el núcleo duro de lo que estamos discutiendo. No es teoría, no es análisis abstracto. Es la realidad operativa de cómo funciona esta arquitectura aérea día a día. Y cuando conectas esto con los patrones de vigilancia sobre comunidades indígenas, sobre movimientos ambientalistas, sobre cualquier forma de organización social que pueda interferir con flujos de capital, ves emerger un Estado que ya no pretende ser neutral. Es abiertamente un Estado al servicio del capital, usando capacidades militares de última generación para garantizar que ninguna resistencia organizada pueda interrumpir la acumulación. Y aquí está lo verdaderamente escalofriante. Este modelo es exportable, es replicable, y está siendo activamente vendido a otros gobiernos. Hay una empresa consultora con sede en Ciudad de México, formada por excomandantes de la Guardia Nacional, que ahora ofrece asesoría a gobiernos centroamericanos sobre cómo implementar sistemas integrados de seguridad aerotransportada para protección de infraestructura crítica. Ese es el eufemismo. Lo que realmente está vendiendo es el manual de cómo militarizar tu país para proteger inversiones extranjeras sin generar demasiado escándalo internacional. Y tiene sentido que México esté exportando este modelo porque lo perfeccionaron. Encontraron el balance exacto entre apariencia de legitimidad democrática y efectividad represiva. No usan la fuerza aérea para bombardear manifestantes. Eso sería demasiado visible, demasiado brutal. La usan para vigilar, para documentar, para crear esa sensación de que siempre estás siendo observado. Un panóptico aéreo. Y es mucho más efectivo que la represión directa porque genera autocensura. Cuando sabes que cualquier reunión puede estar siendo fotografiada desde arriba, cuando sabes que tus movimientos pueden estar siendo rastreados, empiezas a limitarte a ti mismo. No necesitan arrestar a todo el mundo. Solo necesitan arrestar estratégicamente a unos pocos, usando evidencia obtenida desde el aire, y el resto del movimiento se paraliza por miedo. Ahora, conecten esto con la dimensión transfronteriza, porque es donde el juego geopolítico
se vuelve verdaderamente complejo. Esta Guardia Nacional Aérea no opera solo en territorio mexicano. Hay acuerdos bilaterales con Guatemala y Belice que permiten persecución en caliente de objetivos que crucen fronteras. Oficialmente es para combatir tráfico de personas y contrabando. Pero miren qué tipo de objetivos se están persiguiendo realmente. En marzo de 2024, un dron mexicano siguió a un grupo de migrantes centroamericanos que cruzaron de Guatemala a Chiapas. El grupo no era violento, no estaba armado. Simplemente eran familias buscando llegar al norte. El dron transmitió coordenadas en tiempo real al Instituto Nacional de Migración, que desplegó a agentes terrestres que interceptaron al grupo completo y los deportaron en menos de 6 horas. Eso es uso de capacidad militar aérea para enforcement migratorio. Y lo están haciendo porque Estados Unidos lo exige. Porque parte del acuerdo implícito detrás de todo este nearshoring, detrás de toda esta inversión masiva en México, es que México contenga el flujo migratorio desde el sur. Estados Unidos no quiere tener que lidiar con caravanas de miles de personas llegando a la frontera. Entonces le paga a México, directa o indirectamente, para que haga el trabajo sucio de contención y deportación antes de que los migrantes lleguen al norte. Y estas capacidades aéreas hacen ese trabajo infinitamente más eficiente. Ya no puedes cruzar por zonas remotas esperando pasar desapercibido. Los drones te ven. Los algoritmos de reconocimiento de patrones identifican grupos moviéndose. La información llega al sistema terrestre y te intercepta. Y esto nos lleva a una realidad brutal, que necesita ser dicha sin eufemismos. México se convirtió en el muro que Trump siempre quiso, pero nunca pudo construir. No es un muro de concreto, es un muro de vigilancia aérea, de inteligencia compartida, de deportaciones coordinadas. Y es infinitamente más efectivo que cualquier estructura física, porque cubre todo el territorio, se adapta en tiempo real y opera con una brutalidad que Estados Unidos nunca podría implementar directamente sin enfrentar escrutinio legal y protestas masivas. Piénsenlo. Estados Unidos gasta miles de millones en patrulla fronteriza, en muros, en tecnología de detección. Pero la mayoría de esas interceptaciones ocurren cuando los migrantes ya están en suelo estadounidense, lo que les otorga derechos procesales, acceso a abogados, la posibilidad de solicitar asilo. México no tiene esas restricciones, no tiene que detener, deportar, y ni siquiera tiene que documentar adecuadamente a quién detuvo bajo qué justificación. Y lo hace con información proporcionada por drones que sobrevuelan territorio mexicano de forma completamente legal bajo su propia jurisdicción. Es outsourcing de control migratorio a escala industrial. Y la Guardia Nacional Aérea es la herramienta que lo hace posible. Cada dron que patrulla la frontera sur de México está efectivamente extendiendo el perímetro de seguridad estadounidense 1.500 kilómetros hacia el sur. Estados Unidos compró control fronterizo sin tener que poner un solo agente en territorio extranjero. Brillante desde el punto de vista estratégico. Monstruoso desde el punto de vista humanitario. Y las consecuencias de esto las estamos viendo en tiempo real. El número de muertes de migrantes en territorio mexicano se ha duplicado desde 2023. ¿Por qué? Porque los drones y helicópteros patrullan las rutas tradicionales, más seguras. Entonces los migrantes y los coyotes que los guían tienen que tomar rutas cada vez más peligrosas. Desiertos más remotos, montañas más altas, selvas más densas. Lugares donde si te lesionas, si te deshidratas, si te pierdes, no hay ayuda posible. Y cuando mueres ahí,
Tu cuerpo puede no ser encontrado nunca. No hay estadística, no hay registro, solo desapareces. Esas muertes son consecuencia directa de esta arquitectura de vigilancia aérea, pero nadie en ningún gobierno va a admitirlo. México dirá que está protegiendo su soberanía y combatiendo al crimen organizado que trafica a personas. Estados Unidos dirá que está cooperando con su socio del sur en temas de seguridad compartida. Las corporaciones dirán que solo están operando en un entorno donde el gobierno garantiza seguridad jurídica. Y mientras todos repiten sus narrativas oficiales, personas reales están muriendo en números récord, intentando simplemente sobrevivir, intentando llegar a un lugar donde puedan trabajar y alimentar a sus familias. Ahora, y esto es crucial, esta militarización del control migratorio está directamente vinculada con la protección de corredores económicos. No es coincidencia que las zonas de mayor vigilancia aérea antimigración sean exactamente las mismas zonas donde hay megaproyectos de infraestructura. El istmo de Tehuantepec tiene el doble despliegue: drones vigilando que los contenedores fluyan sin interrupción y drones vigilando que los migrantes no se asienten en comunidades cercanas a las zonas industriales. Porque migrantes visibles, migrantes organizándose, migrantes demandando derechos, eso genera problemas para la narrativa de México, seguro y estable, que se vende a inversionistas extranjeros. Entonces los empujan hacia la clandestinidad total, los hacen invisibles. Y si mueren en el proceso de ser invisibilizados, bueno, eso no aparece en los reportes trimestrales que las corporaciones presentan a sus accionistas. No afecta las proyecciones de crecimiento. No interrumpen los flujos de inversión. Es violencia completamente funcional al modelo económico. No es un efecto secundario lamentable. Es una característica necesaria del sistema. Y aquí conecto esto directamente con lo que hablábamos sobre Israel y Turquía como proveedores de esta tecnología. Porque no es accidental que México esté comprando específicamente a países que han perfeccionado el uso de drones para control poblacional en contextos de conflicto asimétrico. Israel usa drones sobre Gaza y Cisjordania no solo para operaciones militares, sino para vigilancia constante de población civil palestina. Turquía usa drones contra comunidades kurdas en su territorio y en el norte de Siria. Ambos han desarrollado doctrina y tecnología específicamente diseñada para lo que llaman amenazas híbridas, combinaciones de actores armados, movimientos sociales y población civil que necesitan ser monitoreados y controlados simultáneamente. Esa es exactamente la doctrina que México está importando, y lo hace abiertamente. Hay oficiales mexicanos que han recibido entrenamiento en Israel sobre gestión de espacios disputados. Gestión. Como si estuviéramos hablando de administrar un edificio de oficinas y no de controlar territorios.